Julio siempre dijo que si a los 40 años no encontraba la felicidad, se quitaría la vida. Y siguiendo esa lógica, hace ya una semana que habría de estar muerto. De hecho, lo ideal hubiera sido el marcharse el martes pasado. Así, hubiera dado exactamente 40 vueltas al sol para luego ausentarse discretamente de la Tierra. Sin embargo, no pudo hacerlo por cosa de trabajo. Puede ser que Julio no fuera feliz, pero para él, su imagen era importante. Muchas cosas podrían decirse de su persona, mas nunca podría decirse que fuera un irresponsable. Julio tenía todo listo para huir de este demandante mundo en el que jamás logró brillar. Vestía sus mejores ropas y había ido a una barbería que le recortaran el bigote y la barba. Incluso, ya que iba de salida, se atrevió a instalarse un novedoso bisoñé. Julio sabía perfectamente que a la mayoría de la gente la muerte los atrapa desprevenidos. Lo normal es morir viéndose feo y pobremente vestido. Sin embargo, él se daría el lujo de elegir el cómo se vería al dejar este cruel plano terrenal. Julio estaba consciente de que solo se muere una vez, y esta siendo la suya, habría de hacerlo con tremendo estilo. Entre los preparativos se encontraban algunas de sus comidas favoritas. Una botella de licor importado, incienso con aroma a cardamomo, una elocuente carta explicando el motivo de su partida, que por título llevaba El adiós de un fracasado, y otra, un tanto más administrativa, donde dejaba ciertas instrucciones sobre qué hacer con su cadáver y otros asuntos materiales. Después de una cena faraónica, se llegó la hora. La soga estaba lista para servirle de llave al otro mundo. Subió por la pequeña escalera que compró, específicamente para alcanzar la cuerda que instaló, cerró los ojos y se puso la soga al cuello. La idea de marcharse de este mundo ya le había pasado por la cabeza antes, pero jamás había llegado tan lejos. Al sentir la soga en el cuello, supo que esta vez era real. Julio abrió sus ojos para dar un último vistazo a este difícil mundo y dar su último respiro. Miraba la puerta de entrada e imaginaba cómo se vería su cuerpo colgado del de ahí. Una extraña combinación de sentimiento le invadía. Tomó un respiro y volteó para dar un vistazo final a su habitación. Y para su disgusto, tan pronto dirigió su mirada para allá, vio una lustrosa y gorda cucaracha parada en la pared de su cama, y eso le hizo hervir la sangre. Todavía me quedan 4 días para que vence el alquiler. No voy a dejar pagado para que el señor cucaracho viva a sus anchas como todo un sultán, pensó. Julio odiaba las cucarachas. Siendo este un niño, en una noche de verano, una de ellas se le metió en el pantalón de los pijamas mientras dormía, y la angustiosa sensación de las velludas patas caminándole por la pierna le hizo despertar gritando de terror. Así que cada vez que veía una cucaracha en su casa, Julio no descansaba hasta matarla. Decidido, bajó de la escalera, enrolló una revista y cargó tras la cucaracha. Tan pronto Julio avanzó amenazador, el blátido corrió audazmente por la pared, bajando hasta perderse debajo de la cama. Pecho a tierra, y con la linterna de su teléfono en mano, Julio iluminó debajo de la cama y por más que buscó, no encontraba pistas de su indeseable inquilina. La única posibilidad era que estuviera dentro de esa caja de zapatos que estaba debajo de la cama. Julio sacó y vació la caja, y de ella salieron un montón de cachivaches, postales viejas, monedas raras, estampas y algunas fotografías. Por curiosidad, Julio tomó las fotografías y les dedicó unos segundos. Para su suerte, las fotografías estaban acomodadas en orden cronológico y servirían como esa película que dicen que pasa frente a nuestros ojos justo antes de morir. Llegando casi al final, había unas fotografías muy poco convencionales. Lo raro era que en todas ellas Julio se veía feliz, y en ninguna estaba posando. Era como si todas hubieran sido tomadas a escondidas. Rápidamente, Julio recordó su origen.
Estas eran de aquellos tiempos cuando se iba de parranda con su amigo Cuco. Cuco era, por llamarlo de una forma, su extrovertido. Cuando una persona es introvertida, una de las cosas más favorables que le pueden pasar es que un extrovertido los adopte y se los lleve a conocer un pedacito del mundo. Cuco tenía la peculiar costumbre de tomarle fotos a Julio cuando éste estaba desprevenido. Su meta como fotógrafo era captar la verdadera esencia de la gente, y esto solo podía ser posible pillándole desprevenida. Las poses arruinan la vida, decía Cuco. En una de esas felices fotos, Julio encontró una dedicatoria. Cámara, pinche Julio, te quiero como un hermano, pero te la pasas diciendo puras pendejadas, de que eres un fracasado y de que no eres feliz y de que esto y que lo otro. Yo creo que ni siquiera sabe lo que es la felicidad, cabrón. Atentamente, Cucaracho. Como una ráfaga de diapositivas, uno a uno se proyectaron los recuerdos de las aventuras vividas en aquellos tiempos. Julio recordó que le decía Cucaracho a Cuco porque éste se metía en los lugares más guarros y sucios, se involucraba con cualquier tipo de persona y comía cualquier cosa sin jamás enfermarse. Ese tren de memorias le hizo a Julio cosquillas en el corazón y soltó un par de risas. Pero fue inevitable que las risas se apagaran y dieran lugar a unas breves lágrimas al recordar la trágica muerte de Cuco. Con la fotografía en mano y los ojos húmedos, Julio se quedó pensando en lo que leyó. ¿Qué tal si Cuco tenía razón? Tal vez me quiero matar por algo que ni sé qué es. Pinche Cuco, ni muerto se deja de cosas. Julio decidió que la soga y el descanso eterno podrían esperar un poco. Toda su vida se la pasó quejándose ríspidamente de no tener algo que tal vez ni siquiera sabía qué era. Quitó su teléfono del modo avión y comenzó por buscar la definición de la palabra felicidad. Y encontró que ésta se define como estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Esto lo condujo a ver la definición de satisfacción, y el desmenuzar el concepto de satisfacción le hizo entender que no estaba lejos de la palabra conformidad, misma que está emparentada con el muy incomprendido y a veces injustamente repudiado conformismo. El entender esa idea ocasionó que Julio cayera al políticamente manoseado pero bondadoso concepto de bienestar, que simplemente es el estar bien. El concepto de bienestar lo llevó caminando de la mano hasta la muy menospreciada palabra tranquilidad, que es la cualidad de alguien que está tranquilo, el decir que se toma su tiempo para hacer las cosas y no siente presión. Julio quedó consternado. Todo parecía indicar que el concepto realista de felicidad no era tan glamuroso o intenso como el que le dibujaron en la cabeza la publicidad de la tele y los cursos de coaching. Tenía incrustada en el cerebro la idea de que aquel que es feliz despierta todos los días saltando de la cama, impulsado por un vibrante optimismo. Julio estaba confundido. Después de haber procesado lo que leyó, podría decirse que un tipo que estuviera tranquilamente tendido a la sombra, disfrutando el día, cabría dentro de la etiqueta de feliz. Con algo de trabajo, Julio aceptó que había la posibilidad de que su idea de felicidad tal vez estuviera un poco inflada. Pero lo de ser un fracasado era un hecho irrefutable. La falta de familia, fama o riqueza eran sólidas y contundentes evidencias de su fracaso. Julio repitió la fórmula, buscó la definición del término éxito y encontró que no distaba mucho de la palabra felicidad. La única diferencia era que ahora entraba al juego la palabra resultado, que según la definición, el éxito era el resultado feliz de una acción. Al enterarse de ello, Julio ató los cabos. Si el éxito y la felicidad estaban ligados, era un hecho que la satisfacción y la conformidad entrarían en la ecuación. Y esto naturalmente daría pie a que el bienestar y la tranquilidad se hicieran presentes nuevamente. La idea del yate, la familia perfecta y el amor de la gente parecían no encajar con lo que leyó. Julio ahondó en su búsqueda y cayó en cuenta
que cosas como la fama, el prestigio, la riqueza y la trascendencia son temas aparte y que podrían o no acompañar al éxito y por ende a la felicidad. Esta nueva información era mucho para procesar y Julio se negaba a creer lo que leía. Clavó en la pared papeles con todas las definiciones y los vinculó con un hilo de estambre. Tras un arduo análisis, Julio llegó a la conclusión de que hasta un simple vendedor callejero podría ser etiquetado de exitoso, siempre y cuando, si éste, se declaraba satisfecho consigo mismo y sus propios resultados. Julio sintió dentro de sí como si un cristal se astillara. Por años había pregonado su pestilente discurso sobre infelicidad y fracaso. Pero después de lo que encontró, ya no le sería posible sostenerlo, ya no le sabría igual. Y volver a él sería un evidente y repudiable acto de hipocresía. Ahora que Julio veía las cosas desde afuera, se dio cuenta de su absurdo. Sintió que su anterior razonamiento era tan caprichoso como el de una persona que quisiera matarse por no tener un unicornio. Pensaba eso mientras contemplaba la soga. Súbitamente, su epifanía fue interrumpida por un familiar y crocante sonido. Volteó y de nuevo su vista topó con la cucaracha, ahora trepada en la puerta de la alacena. Esta vez, Julio no tomó la revista. El insecto se metió en la alacena y Julio abrió la puerta. En ese cajón estaban sus herramientas para esculpir y un par de paquetes de arcilla. Julio recordó su sueño sepultado de ser escultor. Todos estos años afirmó que la escultura era una pérdida de tiempo, ya que siendo escultor no podría alcanzar la fama ni volverse rico. Naturalmente, si no era rico, nunca podría tener a la mujer de sus sueños, y sin ella, jamás tendría la familia perfecta. En ese momento de claridad, Julio decidió desenterrar sus sueños. Tan pronto tocó la arcilla, recordó la tremenda satisfacción que sentía al darle forma, y esculpió sin parar toda la noche. Cuando salió del trance creativo, entre sus manos tenía una escultura de una cucaracha tomando fotografías. La contempló y se sintió conmovido ante la magia de su propia creación. Aún sabiendo que se podía mejorar mucho, Julio se sintió conforme con ese resultado y pasó la mañana entera buscando clases de escultura. Desde ese día en adelante, Julio comenzó a construir su camino a la felicidad con sus propias manos. Es fecha que la soga se quedó esperando el último día de julio. Fin. Esto fue el 1 de agosto. Este cuento en particular está basado en una historia real. Una vez impartí un curso para superar la depresión y en dicho curso incluí una sesión privada. Y ahí conocí a un joven de 30 años que me dijo que si a los 36 años no encontraba la felicidad, se quitaría la vida. Yo le respondí que no había problema por ello. De hecho, le dije que él tenía el derecho a tener sus propias opiniones y creencias, y además que él tenía el derecho a decidir sobre su cuerpo. Solamente le pregunté, ¿y cómo vas a saber que ya eres feliz? ¿Cuál es el parámetro de la felicidad? ¿Cuál es la medida? ¿Cómo vas a saber que ya llegaste ahí? En ese momento, los ojos le comenzaron a bailar. No me supo responder. Traté de entender su pensamiento e indagué un poco más. Le pregunté si con la familia propia, si con la esposa y los hijos, sería feliz. Le pregunté si con alguna cantidad monetaria tal vez, él sería feliz. También le pregunté si dedicándose a cierto rubro, siendo artista, siendo reconocido por algo en especial, ¿eso sería la felicidad? Y definitivamente no me supo responder. Él no tenía una definición de felicidad. Solamente tenía una sobre la falta de ella, vaya, estaba inconforme, mas no tenía una meta clara. Hay que tener cuidado sobre el cómo nos hablamos a nosotros mismos. A veces podemos ser irresponsables y crueles con nuestro discurso. El autorrechazo es veneno para el alma. A veces nos ponemos etiquetas negativas como fracasado, inútil, anormal y otras tantas.
pero nunca las hemos puesto bajo la lupa. Si te hablas a ti mismo con algún mote negativo, te invito a que lo cuestiones, lo definas y lo concretes. Por ejemplo, si yo me digo a mí mismo, soy un fracasado, vamos a cuestionar. Oye, ¿por qué fracasado? Ah, pues porque no soy millonario. El no ser millonario no hace que una persona sea fracasada. El no ser millonario hace que uno no sea monetariamente exitoso. Hay gente que ha muerto siendo toda una leyenda y jamás alcanzó el éxito monetario. Eso ya es otra cosa. Aquí, lo ideal es que busquemos la manera de no ser crueles e irresponsables con nosotros mismos. Buscar el cómo ser nuestro mejor amigo. Estimado ciberamigo, se despide de ti, Daniel Ábrego, soy psicoterapeuta. Puedes buscarme en Facebook como danielábrego.psicología fantástica. También puedes buscarme en Instagram como Daniel-Ábrego-cuentos. Por favor, suscríbete a este canal en esta plataforma o por lo menos dale like. Todavía me queda mucho por contarte y sería una lástima que te lo perdieras. Hasta la próxima.